Buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio del día de hoy que lleva por título Porte de armas, solución a la crisis de seguridad. Voy a leer una pequeña introducción que he preparado para después dar la palabra a nuestros invitados. La seguridad ciudadana se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos en el Ecuador. Según datos del Barómetro de las Américas del 2023, de hace aproximadamente un mes que se levantó, cerca del 40% de los encuestados afirman haber sido víctimas de un acto de delincuencia en el último año. Esta es una cifra que está rompiendo todos los récords. Además, por primera vez desde que se hace la encuesta en el Ecuador, desde el 2004, la inseguridad es vista como el principal problema del país, por sobre la economía, el desempleo, la pobreza, el mal gobierno, etc. Por primera vez está pasando esto en el país. La crisis de inseguridad no solo involucra a la delincuencia común, de la que escuchamos todos los días, sino también al narcotráfico y al crimen organizado, tanto a nivel nacional como internacional. Esta imagen que les presento aquí es solo una pequeña muestra de cómo los números de inseguridad han subido en el Ecuador en los últimos años. Estas son muertes violentas en el Ecuador, es la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes, y pueden ver cómo del 2020 hasta el 2022 casi se cuadruplicaron. En lo que va del 2023, en menos de 3 meses, estos números llegan hasta el 20 de marzo del 2023, ya hemos igualado el número del total del 2020 y nos acercamos a la mitad que tuvimos en el 2021. En este contexto, el pasado 1 de abril, el presidente Guillermo Lasso en cadena nacional lanzó, y aquí cito, a una cruzada por la seguridad, en la que, cito otra vez, se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y reglamento. La medida resultó muy controversial y polarizante. Voces fuertemente a favor y en contra se expresaron en redes sociales y en medios de comunicación. Instituciones de diversa índole, incluyendo educativas, emitieron comunicados oficiales, entre comillas, con sus posiciones al respecto. Aquí quisiera dar un paso al costado y hablar del rol de la academia. En la Universidad San Francisco de Quito creemos que no debemos pretender brindar verdades absolutas sobre este tipo de temas, sino abrir espacios de diálogo y debate sobre los temas como este que son tan importantes para el país. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo en este momento desde el Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad San Francisco de Quito. Es un gusto para la USFQ el contar en esta tarde con 4 invitados del más alto nivel que abordarán el tema del porte de armas desde diferentes perspectivas. En orden de cómo están sentados aquí en el podio, tenemos a Carlos Alberto Arroyo del Río, que es doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es profesor de la USFQ desde el 2005. Ha sido dirigente deportivo de tiro práctico, campeón nacional de tiro práctico del 2010 y 2018, en la división estándar. Campeón latinoamericano por equipos en el 2007 en la división estándar y campeón panamericano por equipos del 2009 en división estándar. También tenemos a María del Mar Gallegos Ortiz. Ella es máster en criminología por la University of Melbourne de Australia. Es especialista en derecho penal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Especialista en ciencias penales y criminológicas por la Universidad Externada de Colombia y abogada por la Universidad de las Américas. Actualmente es profesora de la Universidad de los Hemisferios y se encuentra laborando como asesora de la Corte Constitucional del Ecuador. También tenemos a Santiago Basabe Serrano. Él es politólogo, profesor de Flaxo Ecuador
director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política y editor de Pescadito Editoriales. Por último, pero no menos importante, Pablo Medina Pérez. Él es politólogo, profesor de Ciencia Política de la Universidad de San Francisco de Quito. Es especialista en diseños institucionales, relaciones entre legislativo y ejecutivo, política pública y seguridad y defensa. Habiendo presentado a nuestros 4 invitados, voy a hablar un poco sobre el formato del evento. Hemos planteado este evento como un conversatorio, no como un debate. Ahora, si en algún momento cualquiera de nuestros invitados desea interpelar o rebatir las ideas de cualquier otro, será libre de hacerlo, por supuesto. La primera intervención de cada ponente tendrá una longitud máxima de 10 minutos. La segunda y tercera tendrán 3 intervenciones en total. La segunda y tercera serán de 5 minutos como máximo. Yo tengo una campanita aquí y cuando falte un minuto les haré sonar la campana para que sepan que tienen que ir acabando sus intervenciones. Después tendremos un espacio de tiempo en el que el público presente podrá plantear sus preguntas a los ponentes. Haremos circular papeles donde pueden escribir sus preguntas y me las pueden hacer llegar a mí y yo las leeré desde acá. Por último, cada uno de los ponentes tendrá 2 minutos para hacer su intervención final. Mil gracias por su asistencia a este relevante y oportuno conversatorio. Espero sinceramente que las voces de nuestros 4 invitados sirvan para que todas nuestras posiciones puedan estar mejor informadas después de escucharlas y así poder elevar el nivel de debate sobre un tema tan relevante en nuestro país. Muchas gracias. Vamos a empezar con la exposición primera del doctor Carlos Alberto Arroyo del Río. Muy buenas noches con todos. Me pongo de pie porque tengo ciertas notas que se me hacen más fácil revisarlas y dirigirme a ustedes desde aquí. Es un placer para mí poder formar parte de este conversatorio, sobre todo porque estoy compartiendo el mismo con gente ciertamente en cada una de sus áreas mucho más conocedoras desde el punto de vista académico de este tema llamado armas, seguridad, criminalística, entorno social. No me siento a la altura de académicos de ese nivel porque no es mi área, pero no vengo por eso. Vengo a darles la visión práctica y las reflexiones de alguien que sí está a favor de la tenencia y del porte, que son 2 cosas muy, muy distintas, bajo ciertos requisitos que tienen que obviamente ser muy, muy estrictos. Voy a comenzar por el final y voy a responder la pregunta que se hace en la invitación. ¿Es el porte una solución para los problemas de seguridad o la inseguridad? Pues voy a decepcionar a muchos que tal vez piensen como yo respecto a las armas. Y ciertamente que el porte o la tenencia de armas por sí solo no es la solución. Y no es la solución porque no existe una sola medida que por sí sola sea la solución. Así como no existe una sola razón por sí sola para el problema de la inseguridad. ¿Qué es la seguridad? La seguridad es un sistema que, si tenemos que simplificarlo, tiene 2 grandes elementos: el humano y el técnico. El humano, el análisis, los procedimientos, el entrenamiento, y el técnico, las cámaras, las puertas de seguridad, las alarmas, las rejas. Y uno de esos elementos técnicos de la seguridad es el arma. Uno de muchísimos elementos
que conllevan un sistema de seguridad. El tener un arma en la casa no es la solución, sino va de la mano de todo un sistema de seguridad, de entrenamiento, de análisis, de un procedimiento establecido de qué se va a hacer si alguien trata de ingresar, qué se va a hacer si alguien ya ingresó, cuál es el procedimiento, cuál es el recorrido que tengo que hacer. Tengo que tener un teléfono a la mano, tengo que tener el arma a la mano y tengo que estar en un cuarto seguro, por ejemplo. Y lo que tengo que decir es, ya llamé a la policía, estoy armado, y que hagan lo que quieran eventualmente, por ejemplo, en el resto de la casa, pero el arma es para mi seguridad personal, para la integridad mía y de mi familia. El porte y la tenencia controlados, desde mi punto de vista, les hago la siguiente reflexión. El ser humano puede interactuar con otro ser humano de dos maneras. O por la razón, prevaleciendo el respeto, o por la fuerza. Cuando alguien porta un arma, no se puede tratar con esa persona por la fuerza. Se debe necesariamente usar la razón y el respeto, ya que el arma es ese elemento disuasivo que elimina la fuerza de la ecuación. El arma es el elemento técnico que pone en igualdad de condiciones a una señorita de 90 libras con un violador de 220, a un anciano de 70 años con un pandillero de 19. Lo que el arma hace, o lo que ese elemento técnico hace, es remover la disparidad de fuerzas. Personalmente creo que la gente que discute sobre la prohibición de armas porque creen que el arma per se es mala, automáticamente está apoyando solo a los fuertes, solo a los que están en grupo, o solo a los suertudos que pueden salir vivos de un ataque. Pero principalmente, en la realidad que sabemos que vivimos hoy, a los delincuentes, porque son los únicos que están armados. Porque el Estado, al prohibir eventualmente una tenencia o un porte, lo que está asegurándole al delincuente es el monopolio de la fuerza. Es el saber que es el único que está armado. Y eso para mí es lo exacto opuesto a una sociedad civilizada. Quien porta un arma legalmente registrada no busca cometer un ilícito, no busca atacar a nadie. Por el contrario, busca la paz, busca el no ser agredido, busca el no ser forzado, busca el que un delincuente no decida a uno aplicarle la pena de muerte. El portar un arma no pone en peligro ni limita las acciones de absolutamente nadie que vaya a interactuar con esa persona a través de la razón y del respeto. Solo limita el actuar de un delincuente o de alguien que tenga malas intenciones. Quienes tenemos o hemos tenido un permiso de tenencia o de porte, no nos disfrazamos de Batman por las noches y salimos a hacer justicia. Lo que buscamos es nuestra integridad, nuestra seguridad y la de nuestra familia. Otra cosa que es muy importante saber, ¿qué involucra el registro, la importación y el registro de un arma? Cuando se importa un arma legalmente, esa viene con una trazabilidad desde fábrica de su número de serie y no sale de las aduanas hasta que no se cumplan varios requisitos. El arma es registrada aquí por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Se le toman 3 muestras balísticas que se ingresan a un sistema del cual se sacan más de 1000 muestras de la ojiva, del casquillo y de la marca que deja el percutor en el fulminante. Es decir, es más exacto que una huella digital. Luego, esa arma se va a entregar a la persona que obtiene el permiso. Esa persona tiene que haberse registrado también en varios sistemas, AFIS, AVIS,
donde registran todos los datos biométricos, el rostro, la voz, domicilio con coordenadas, porque el día de mañana la tecnología lo que permite es en cualquier cámara, como los ojos de águila que se contrataron en el municipio de Guayaquil, con un sistema de reconocimiento facial, que hoy por hoy hay muchos proveedores, entre ellos Amazon Web Services, ¿ya? Puedes identificar a esa persona en la calle o solo a través de su voz si está en un lugar, en una aduana, ingresando a un país, no solo por su imagen, sino a través de su voz también, si es que ha cambiado su aspecto. Siguiente, la persona tiene que superar una serie de pruebas psicológicas. Creo hoy por hoy para el porte deben ser un poco más estrictas. Hay una prueba psicológica que marca tendencias sociopáticas, psicopáticas, depresivas. Y no es que uno tiene que ser psicópata para que le nieguen el permiso. Basta que exista la tendencia en el resultado y ya no puede obtener el permiso, ni siquiera el de tenencia, obviamente. Luego vienen los antecedentes, y no es del mero récord policial. Cuando uno está registrado en el sistema AFIS, AVIS y el CIPNE, que está interconectado con la policía, ahí permanece todo el historial sin borrarse. Si alguien presenta un récord policial sin antecedentes, pero tuvo en algún momento uno que por A o B motivo lo borró, no se va a borrar de estos otros sistemas. Y finalmente, la prueba o evaluación práctica. Toda persona que pretenda un permiso, así como sucedió en el año 2009, cuando se pasó a la Policía Nacional el control de armas, ahora ya volvió al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, como debe ser, se hacía una prueba práctica. Debería haber una prueba práctica menos rigurosa para quien solicita un permiso de tenencia y una prueba mucho más rigurosa para quien solicita un permiso de porte. De conocimiento del arma, de poder identificar todas sus partes, de poder armarla y desarmarla y además de poder usarla, con pruebas de estándar de nivel internacional como la del FBI, que demuestra que tiene un buen manejo y responsable del arma, justamente porque quienes manejamos armas sabemos lo que es posible y lo que no es posible. Y podemos reaccionar ante una situación sabiendo si vamos a poder reaccionar o no vamos a tener el tiempo de reaccionar. Solo a manera de ejemplo, yo he comenzado a entrenar a uno de mis sobrinos, que tiene 38 años, ya lo suficientemente adulto. Tiene 5 meses entrenando conmigo, un poquito más de 2000 tiros y todavía no podría superar una prueba que yo considero debe ser la necesaria para un porte. Entonces no es cuestión de que esto se va a convertir en el viejo oeste y todo el mundo se va a dar bala y los vecinos se van a dar bala con los vecinos porque le dejó mal parqueado el auto. ¿Ya? Creer que la mera limitación de la tenencia o el porte soluciona el problema de seguridad es lo mismo que creer lo siguiente. Y ahora voy a salir de los conceptos y a comenzar a dar ciertos datos hasta que se me acabe el tiempo y después voy a complementar con un poco más de datos. La estadística en 2020 de violencia doméstica nos dice que el 70% de las muertes fueron causadas por arma blanca, 18% por ahorcamiento u objetos contundentes y el 12% con armas de fuego. Ojo, ninguna de ese 12% un arma de fuego registrada. Porque como ya les expliqué, con todos estos datos y los requisitos que se exigen para el registro, inmediatamente puedo dar con el titular de esa arma. Entonces podríamos llegar a decir, la solución para las muertes violentas, para solucionar el 70% de las muertes violentas en violencia doméstica, es prohibir los cuchillos. Prohibamos los cuchillos y vamos a ahorrarnos ese 70% de muertes. Y evidentemente eso no es así. En mi próxima intervención me voy a permitir hacer el análisis de ciertos datos de cómo el antes y el después del porte de armas.
porque estuvo permitido en el Ecuador hasta el 2011. Desde el año 80, 31 años tuvimos el porte de armas. Y es preciso analizar los datos de esa fecha y los posteriores, porque lo lógico es que la situación debió haber mejorado por haber prohibido el porte. Y vamos a ver que no es así. Muchísimas gracias. Mil gracias, Carlos Alberto. Continuamos con la intervención de María del Mar, para lo cual tengo que encender la computadora. Hola, puedo seguir, Paola, hasta eso. Gracias. Me voy a quedar aquí. Vamos a ver cómo va sentada. Generalmente igual me levanto, pero vamos a quedarnos hoy aquí. A ver, para mí es un honor estar con estos panelistas, Carlos, Santiago, Pablo, y por la invitación, muchísimas gracias a Paolo y a la Universidad de San Francisco de Quito. Yo voy a empezar hablando con un tema que seguramente va a ser sujeto a críticas y que desde ahorita les voy diciendo, al final voy a hacer un disclaimer porque sé que puede mal entenderse lo que voy a hablar. Yo voy a hablar hoy día, en esta primera intervención, sobre la criminología mediática o la política criminal mediática. Y no es más que el conjunto de decisiones institucionales en contra, o la lucha que se toman en contra de la delincuencia, pero que se caracterizan por tener un alto nivel punitivo. Y en este sentido, existen tres actores principales en la criminología mediática, que son los medios de comunicación, los operadores políticos y la opinión pública. Y los medios de comunicación, como buenas empresas que buscan lucrar, lo que hacen es desempeñar un protagonismo increíble en el tema de implantar la idea de la cuestión criminal en la sociedad. Los medios de comunicación lo que se encargan es de producir y reproducir de manera indiscriminada imágenes de delincuencia, datos de delincuencia, para que esto se cale en el imaginario social con los siguientes conceptos. Existe un alto nivel de delitos de carácter violento, la delincuencia va en aumento, hay mucha reincidencia y la respuesta del Estado es insuficiente, es ineficaz, no sirve de nada. Lo que produce es que la sociedad empiece a crear su propia opinión y hace creer que todo ciudadano tiene el derecho de hablar sobre medidas o herramientas para combatir la delincuencia. Eso lo es permitido a la opinión pública, pero eso no le es permitido a un Estado o a un gobierno, ¿sí? Y esto, lo que se conoce en criminología mediática, tiene el nombre de, o esta interrelación entre los tres actores que les decía, opinión pública, operadores políticos, medios de comunicación. A esta interrelación hay que ponerle mucho cuidado, porque lo que ellos hacen es establecer lo que se conoce como el setting o el establecimiento de la agenda. Y en este sentido, hay un primer nivel que es esta reproducción y selección antojadiza de los medios de comunicación, para luego, en un segundo nivel del setting, establecer su propio criterio o dar sus propias valoraciones sobre la criminalidad. Y con esto generan olas de criminalidad que no necesariamente están sustentadas en bases sólidas o en evidencia. Y un ejemplo de esto es lo que sucedió en España en el año 2001. Me voy a permitir parar para poder leer. Estos son titulares de varios periódicos y medios de comunicación. Y te dice, la delincuencia sube en un 10.52% al dispararse robos callejeros en coches y viviendas. Da miedo salir. España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de homicidios según el estudio comparado. La delincuencia creció más de un 10% en 2001, el mayor incremento de los últimos 15 años. Parecen titulares de Ecuador, hoy por hoy. El problema es que esta agenda mediática cala en esta agenda pública que es aprovechada por los operadores de justicia. Pero si nos remitimos a los datos oficiales, si me ayudan con la siguiente lámina, en España sucede algo interesante. La tasa de homicidios dolosos y asesinatos por cada 100.000 habitantes en el año 2001, que supuestamente es donde existe el incremento de homicidios y de criminalidad, en comparación con el 2000, no sube mucho. Extrañamente, en el año 2003, que ya les voy a decir qué sucede en el año 2003, empieza a bajar. Pasemos a la siguiente lámina, por favor.
Delitos contra bienes jurídicos, vida, integridad sexual, integridad personal, lo mismo, año 2000 y 2001, que los titulares nos decían que, de hecho, si se ponen a leer bien esos periódicos o esos medios de comunicación, te dicen, no salga los sábados, no salga a lugares públicos, restríngase a estar en su casa. Y miren, 2001, el incremento, de hecho no hay incremento, hay una disminución de 1,61 del año 2000 a 1,57 en el año 2001, y en el 2003 vemos que se va incrementando. Me ayudas con la siguiente, por favor. Aquí, en temas de delitos contra el patrimonio, es decir, robos, hurtos, todo lo que tenga que ver contra delitos de la propiedad privada, existe un aumento, un ligero aumento del año 2000 al 2001, pero se mantiene en el 2002. Es decir, los medios de comunicación nos dan una imagen errada de la delincuencia, o existe una sobrerepresentación de la delincuencia en los medios de comunicación. ¿Qué sucede en el Ecuador? Si me ayudas, por favor. Lo mismo. En Ecuador hay un promedio de 16 asesinatos cada día. Si se sigue así en el 2023 se llegaría a 6.000 crímenes. Ecuador lidera el incremento de violencia criminal en Latinoamérica. Ecuador con récord de inseguridad en el 2023. Guayaquil y Zona 8 registran enero más violento con 166 asesinatos. Cada vez que hablo de criminología, que he sido invitada a la asamblea, que he sido aquí invitada también, hemos compartido espacio con el coronel, siempre que busco datos oficiales, no existe. Desde el año anterior, desde mayo del año anterior, Fiscalía, Ministerio del Gobierno, Ministerio del Interior, no tienen datos. El INEC levantaba datos, hoy por hoy no hay. Los únicos datos que tenemos para decir que ha aumentado la criminalidad son los medios de comunicación. Le voy a hacer una pequeña crítica a Paolo ahí. Al inicio nos pasó unos datos de que había incrementado la criminalidad. Y en la fuente, no sé si se fijaron porque estaba ya al fondo, decía un medio de comunicación, Primicias. Me di el mismo trabajo de buscar abajo en el pie de página, ver los datos y te dicen fuentes varias. Pones clic en fuentes varias y te sale un Excel con datos que el mismo medio de comunicación sube a su Excel para después producirle en una tabla. Luego tú tenías abajo en tu imagen algo que decía datos macro y decía demografía / femicidios. Entonces significa que tal vez esa imagen corresponde a femicidios y no a la criminalidad en su totalidad. Y eso es lo que nos falta en el Ecuador, datos oficiales. No digo, y por eso decía al principio, me van a caer y voy a ser sujeto de críticas, porque van a decir, pero ¿cómo tú estás negando de que no hay criminalidad y que no ha aumentado la criminalidad? Yo no digo que no. El tema es qué tan real son esos datos. Porque los medios de comunicación, y eso es lo que se encarga la criminología mediática, es de decir o de aumentar la intensidad y la frecuencia de lo que ocurre. Y hoy por hoy, con redes sociales, Instagram, Twitter, esa reproducción incluso es mucho más rápida, esa reproducción es más intensa, ¿sí? Y ¿cuáles son los efectos de la ola de que los medios de comunicación a través de su agenda reproduzcan esta ola de criminalidad? Es que los políticos utilizan y se aprovechan de esto para implementar reformas como las que tuvimos en marzo, es una batería de reformas al COIP y otras normas conexas, y entre esas el porte libre o el porte y tenencia de armas de uso civil para defensa personal. Una política pública criminal, para que sea efectiva, necesita tener bases sólidas y evidencia. Y esto nos demuestra que la medida tomada por el gobierno no pasa de ser una medida de punitismo penal, una medida populista, que a largo y mediano plazo trae consecuencias peores. Les decía, y aquí viene mi disclaimer, no digo que no haya incrementado la criminalidad y no digo que sea un tema de percepción ciudadana. Puede ser que la falta de datos oficiales, de hecho, esté escondiendo tal vez que sea incluso peor de lo que vemos en las noticias. Pero para que sea, y con esto termino, para que sea efectiva una política criminal, tiene que haber transparencia de información. Y solo así una política criminal podrá ser no solamente atractiva, sino eficiente. Y en la siguiente parte de la intervención voy desde mi lado penalista a decir si es que cambió o no cambió en algo el tema de la tenencia y porte de armas. Mil gracias, María del Mar.
Doctor Basabe, por favor. Muchas gracias. Gracias por la invitación primero, Paolo, Pablo, a la universidad en general. Es un gusto compartir con Carlos Alberto, con María del Mar y con Pablo acá. Y un gusto también poder conversar con este auditorio tan selecto de estudiantes fundamentalmente. Es la primera vez que hablo frente a tanta gente, así que estoy un poco nervioso de lo que pueda decir o dejar de hacerlo. Primero un comentario general y puntual respecto a lo que dice María del Mar. Si es que no hay datos oficiales, eso es gravísimo, ¿no? Pero me reservo el derecho a la duda que la policía no tenga datos oficiales. Yo planteo la intervención esta inicial desde otra perspectiva, no mejor ni peor, sino distinta a la de los colegas, y tiene que ver con la racionalidad de las personas respecto a la toma de armas. Es decir, no quiero al menos en este momento entrar en la discusión propiamente del caso específico del Ecuador y el tema de la inseguridad, que además lo han discutido bien María del Mar, y respecto al porte de armas, Carlos Alberto, sino a los motivos o a las motivaciones que deberían tener las personas para portar armas. Y voy a ser un poco más explícito. Una de las ideas que está circulando en redes sociales, en medios, en opinión pública, entre los criminólogos y penalistas, porque el Ecuador tiene una particularidad, ¿no? Cuando hay un tema constitucional, todos los abogados son constitucionalistas. Cuando hay un tema penal, todos son penalistas. Si es que hay un tema administrativo, todos son administrativistas. Es bien interesante la facilidad con la que se cambian las especializaciones en el medio. Entonces, entre los que penalistas y no penalistas dicen, el principal efecto es que con esta medida del gobierno se va a disparar el porte de armas. Y mañana, como decía Carlos Alberto, nos echamos tiros por cualquier cosa, por un quítame estas pajas. Porque alguno de ustedes me ve mal, le echo un plomo. Entonces, esa medida va a incrementar la tenencia y porte de armas de las personas. Pero eso implica decir que las personas durante mucho tiempo tuvieron la intención y la necesidad y la búsqueda de usar armas. Y no lo hacían porque no era legal. Pero su preferencia era usar armas. No estaba satisfecha, porque no se podía formalmente. Y entonces, cuando ahora se permite, todas esas preferencias insatisfechas de esas personas se van a poder cumplir a satisfacción. Yo deseaba tener, en términos más simples, yo deseaba tener un arma desde el 2011, ¿no? La época en que al menos desde el 2011 yo deseaba tener un arma y no podía porque no era permitido. Y he pasado reprimido 12 años. Y ahora que el presidente afortunadamente me ha dado la oportunidad, mañana mismo la Smith Wesson está en mi bolsillo. Es que esa es la reflexión para decir que mañana todo el mundo se va a armar, pues. Desde la racionalidad entendida como actores, hombres y mujeres que buscan maximizar un beneficio al mínimo costo. Sí quería, pero no podía. Y eso es poco creíble. Es poco creíble por una razón fundamental, y es que si yo deseaba tener armas y no podía por una restricción legal, iba a la provincia de Bolívar, entre otras provincias de la Sierra Central, y podía comprar las armas que quiera y que sea. O no sabemos que las armas caseras aquí se compran por unos pocos dólares. La gente habría hecho eso, pues. Pero no hizo. Es que había, la contrarréplica podría ser, es que habían restricciones legales para el porte de armas. En términos lícitos. Pero ahí mi respuesta es, ¿y cuándo se ha respetado la ley aquí? A ver, cuenten, colegas y amigos noruegos o daneses, ¿cuándo se ha respetado la norma aquí? Si yo quiero tener un arma, pago y tengo nomás. ¿Antes o ahora?
Y si yo deseaba tener armas hace 12 años, hubiera pagado y tenía mi arma, pues. Suena feo esto, ¿no? Ojalá no estén grabando. Pero ¿no les parece que es poco creíble a la racionalidad de los actores decir, como se abrió la oportunidad ahora, entonces mañana en fila para dar el examen, en fila para comprar las armas y todos estamos armados? A simple vista no es un argumento que se pueda sostener. Y como decía hace un momento, y no es esto una defensa, ni mucho menos de la decisión del gobierno, sino analizar en términos puramente conceptuales. Aún en el caso que haya existido ese deseo enorme, ferviente de armarme y de tener mi bereta al cinto, ahora también yo ya soy especialista en armas, ¿no? Ya me pasé por el Google como 5 minutos, ya me sé 3 o 4 nombres de armas. Aún en el caso que yo haya tenido una preferencia previa, el costo del arma en alguna medida me habría inhibido de adquirirla, pensando en las armas, como diremos, con una marca específica, no caseras. Aún en ese caso, porque un arma no vale pues $5 o $10. El punto nuevamente es, ven que la idea de que las preferencias de las personas cambiaron del día del decreto a ahora es poco creíble. Es poco creíble, porque si la gente hubiera querido estar armada, habría estado armada y estarían armados sin ningún problema. Porque no somos Finlandia, pues. A lo mucho lo que podría pasar, y a lo mucho no quiere decir que no sea grave, ¿no? Simplemente en términos de la racionalidad, es que ahora se vayan a armar las empresas de seguridad, evidentemente, y la gente que tiene recursos económicos para pasar los filtros institucionales oficiales, que implican una serie de trámites, algunos que se los puede resolver de forma subterránea, otros no, pero se requiere tiempo, amistades, palancas y demás para obtener el permiso y para tener el arma. Evidentemente, Carlos Alberto ha hecho una descripción muy precisa de cómo se obtiene un arma y el permiso de forma legal, pero Carlos Alberto quizás es del 10% de los que obtiene de esa forma, porque acá en el medio se puede obtener cualquier cosa de forma fraudulenta. Entonces las empresas de seguridad y eventualmente algunas personas con recursos económicos serían las que podrían armarse efectivamente. Pero eso no es la mayor parte de la sociedad, pues, ni de la población. Luego, como consecuencia de esto, si es que el porte de armas no se va a disparar exponencialmente, la posibilidad de que los delitos o que la violencia se incremente por esta razón no es coherente, pues. En general vemos el dato que señala que aumenta, se da el porte de armas y aumenta la violencia. Pero eso no quiere decir necesariamente que sea por el porte de armas, pues. No necesariamente. Esa es una simple correlación. Y finalmente, en estos 45 segundos, la otra opción es que las preferencias de las personas cambiaron drásticamente desde el decreto presidencial. Es decir, a mí nunca me interesó tener armas, el presidente dijo, ahora se puede tener armas, e inmediatamente dije, mañana un arma. Mañana un arma. Eso implica decir, sin embargo, que las preferencias de los actores pueden variar y construirse en el cortísimo plazo, y eso es poco creíble. La gente, las personas, nuestras creencias las sedimentamos a lo largo del tiempo, y variar de forma tan drástica para decir, nunca quise un arma, pero ahora sí desde el día de hoy, no resulta creíble. Quizás con el paso del tiempo yo podría empezar a pensar quizás en tener un arma, pero decir que del decreto al día de mañana todos estamos echándonos bala acá,
desde esta perspectiva, al menos de la racionalidad, me parece que es al menos cuestionable. Gracias. Gracias, doctor Basabe. Seguimos con Pablo Medina Pérez. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Es un placer estar acá. Muchas gracias al decano por invitarme. Es un placer estar con Carlos Alberto, María del Mar, Santiago. Y me quedo dando vueltas a algunas cosas que dijo Santiago en este momento, y es el tema en efecto, uno de pronto es experto en armas también. Y no es del caso. De hecho, el señor decano nos preguntaba a varios profesores si es que alguien se animaba a hablar de este tema, si alguien conocía el tema, y en verdad yo he trabajado mucho temas de seguridad y defensa, pero en armas no soy experto. Más bien en lo que trabajo es en política pública. Y lo que quiero hacer es una reflexión desde el ciclo de la política pública, entendiendo, que ya es un gran supuesto, que lo que hizo el presidente es un acto que está anclado en una política pública y no una medida desesperada mediática. Entonces, estoy partiendo de un supuesto que es un gran supuesto, pero ese es el supuesto del que quiero partir. Y antes de empezar a hacer esta reflexión, yo creo que quiero hacer quiero también señalar algunas puntualizaciones que me parecen importantes dentro del marco de lo que voy a decir. Y la primera puntualización es que creo en los derechos humanos y me gusta el artículo 3 de la Declaración, que dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Me gusta bastante ese. Y me gusta porque ahí, a partir de eso, tenemos que pensar que tenemos derecho a la libertad. Y por lo tanto, toda restricción, y ya voy a sostener esto también desde un punto de vista de política pública, pero toda restricción tiene que estar justificada. Es decir, en principio, toda restricción tiene que tener una base que nos permita decir que gracias a esta restricción vamos a tener un mejor ejercicio de nuestros derechos. Por eso nos damos el lujo de restringir algo. El segundo punto que a mí me parece importante es, parto del supuesto de que el Estado está encargado de nuestra seguridad. Parto del supuesto de que el Estado sirve para eso, existe para eso. Doctrinariamente el Estado tiene el monopolio de la fuerza, ¿para qué? Para protegernos. Parto también de ese supuesto. Y parto de otro supuesto que está más bien basado en evidencia, en la evidencia que existe, que alcancé a revisar, es más, que nos dice que no existe contradicción entre el monopolio del uso de la fuerza y la tenencia y porte de armas de las personas. No hay contradicción. Porque si hubiera contradicción, estaríamos diciendo que Suiza, Uruguay, Canadá son países fallidos. Y no creo que nadie se atreva a decir eso. Entonces no hay contradicción lógica en eso. Entonces, partiendo de estos supuestos, me permito hacer una puntualización adicional que creo que va en la línea de lo que Carlos Alberto había planteado y también de lo que Santiago mencionó, y es que el cambio legislativo que existe, el cambio de reglamento que existe, más o menos nos lleva a un punto en el 2011 en donde se estableció la moratoria del porte de armas. Antes de eso existía permiso de tenencia y porte, y no, esto no era el viejo oeste, no nos matábamos porque sí, porque no, es verdad. Entonces, tampoco estamos hablando de un cambio radical, no es que a partir de mañana ustedes van al supermercado, al Megamax y salen con su vareta en el cinto, para citar al doctor Basabe. Entonces, bajo esas perspectivas, yo digo, bueno, yo les había dicho, voy a partir del supuesto de que esto es un acto de política pública. Y ahí les quiero comentar brevemente que en la política pública nosotros, los que trabajamos en esto, identificamos un ciclo en donde normalmente la política pública son un conjunto de medidas, acciones que buscan solucionar un problema. Y hay que identificar el problema entendería yo que es la seguridad. Y dentro de la política pública la definición del problema es importantísima. Porque la definición del problema, yo digo, es la seguridad, pero hay que empezar a escudriñar un poco más profundo. ¿Qué es la seguridad? ¿Qué estamos entendiendo como el problema de seguridad? Y cuando pensamos en eso, evidentemente lo que nos salta a la vista, justamente Paolo presentaba esta imagen de la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes, uno dice, bueno, fundamentalmente la seguridad es la vida, o sea, a mí me interesa seguir vivo. De ahí podemos hablar de los delitos contra la propiedad, etcétera, pero la vida es importante.
Y uno dice, bueno, en el 2017 la tasa era de 5.78 por cada 100.000, ahora estamos en el 2022, cerramos con tasa de 25.5, más o menos eso equivale a una muerte cada 2 horas, una muerte violenta cada 2 horas en el país. Si es que mantenemos el ritmo de las muertes de estos 3 primeros meses en el país, estamos ya en un muerto cada hora, .5, es decir, cada hora y media alguien se muere violentamente en este país. Entonces, claro, esas cifras son escandalosas, lo que decía María del Mar, y el posicionamiento de esas cifras es escandaloso. Entonces uno diría, bueno, entonces hay que hacer algo, y ahí me puse a buscar un poco de evidencia, porque realmente la política pública, y en esto recojo lo que decía María del Mar, la política pública tiene que basarse en evidencia, no en lo que yo creo, no en lo que sospecho, no en lo que intuyo. Y la poca evidencia que hay es un estudio interesantísimo de Sosa Bris Rendón y otros, que muestran que el incremento de muertes en el país son principalmente por arma de fuego. De hecho, las muertes por otros tipos de armas cortopunzantes y otros se han reducido. En el país el incremento, el pico que tenemos de muertes es por arma de fuego. Y nos dicen algunas cosas interesantes, nos dicen que principalmente ocurren en la costa, nos dicen que principalmente ocurren en la calle pública o en casa, no necesariamente en locales comerciales, etc. Nos dicen que ocurren principalmente, esto es contraintuitivo, que ocurren principalmente en la mañana o tarde, hay menos tasa de mortalidad de la noche. Nos dicen que en los cantones con mayor desempleo del país es en donde más ocurre. Nos dicen que es en los cantones donde hay menores servicios de salud, esto nos da un proxy de que es un problema también social. Y nos dicen que en la sierra, a diferencia de la costa, está más asociado con la inequidad que con la pobreza. Es decir, hay más violencia donde hay más inequidad, no necesariamente más pobreza. Entonces, estos son datos que existen, es evidencia, es poca, es escasa, pero es evidencia científica que existe. ¿Y por qué les digo que es importante definir el problema? Porque hay otros riesgos, ¿no? Hay otros riesgos de seguridad. Por ejemplo, tuvimos el deslave de Alausí, la gestión de riesgos es importantísima en este país, es un país con múltiples causas de riesgos y sin embargo no parece ser el que más nos mueve, aunque tengamos lo de Alausí, la gas casi un año, parece que no es lo más mediático. Y tenemos otra tasa que a mí me encanta mostrar a veces, que es el que al menos hasta el 2021 más gente se moría en este país en accidentes de tránsito que por muertes violentas. Y tampoco parece ser una prioridad de seguridad, ¿no? Ni de política pública. Entonces sí hay un problema con cómo definimos el problema de seguridad en el país, porque lo estamos haciendo en función mediática. Y para seguir con la lógica de política pública, entonces, ¿qué es lo que normalmente buscamos en política pública? Y hacemos hipótesis causales e hipótesis de intervención. Decimos, ¿qué es lo que causa esto y qué podemos hacer para evitar que ocurra? Y para eso también es bueno tener algo de información. Y estuve también buscando algo de información y como bien lo señalaba María del Mar, es durísimo. Por suerte me encontré con las estadísticas del Ministerio del Interior, que son estadísticas de la policía. Y aquí voy a hacer una reflexión. Si es que estamos pensando en que el porte de armas es un acto de política pública que va a ayudar a que los ciudadanos puedan defenderse, puedan defender su vida, su propiedad, su integridad, etcétera, entenderíamos que hay ciertos delitos que son justamente los que van a evitarse gracias al porte de armas, pensando que es un acto de política pública, ¿no? Y me puse a ver cómo funciona el tema de la estadística de muertes por robo. O sea, ¿cuánta gente se muere mientras le están robando? En el país solo las muertes violentas, solo el 10% de las muertes violentas ocurren durante el robo. Robo, violación y secuestro son las características que utilicé. Solo el 10%. Y de hecho ha disminuido. En el 2015 era el 22% de las muertes violentas que ocurrían durante robo, secuestros o violaciones. Ha disminuido, ¿por qué? Y yo dije, bueno, debe ser que la proporción disminuyó, en términos absolutos seguro aumentó. No ha aumentado, está entre 180 y 215 durante los últimos 5 años. Entonces lo que estamos viendo, gracias, es que la información, la evidencia que orientaría esta toma de decisión, este acto de política pública, que es justamente el permitir que la gente porte armas para defenderse de esto, no es sólida. Y probablemente, y aquí yo no quisiera creer que el presidente tomó esta medida simplemente porque era mediáticamente correcta en un acto de desesperación por quedar bien.
Yo no quiero creer eso, por supuesto, es el presidente de la República y el presidente de la República es quien está a cargo de la política pública del país según la Constitución y a mí me parece que debe tomárselo de la forma más responsable posible. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Vamos a iniciar con la segunda ronda de intervenciones. Recuerdo que esta segunda ronda las intervenciones serán más cortas, de máximo 5 minutos cada uno. Vamos a invertir el orden, entonces ahora comenzará Pablo e iremos en sentido de contrarreloj. Bueno. En esta segunda intervención podrán profundizar sobre sus reflexiones iniciales, podrán hacer preguntas a los otros ponentes, podrán rebatir algún punto de alguno de los colegas aquí. Sí. Si es que quieres, porque tal vez te interesa escuchar lo adicional y no vas a tener oportunidad de comentar, ¿no? Perfecto. O seguimos al mismo orden o alternamos, pero si no, Pablo eventualmente no va a poder comentar cualquier cosa que nosotros digamos en estos 5 minutos. ¿Está bien? Yo puedo empezar entonces. ¿Les parece? Para que tengan más tiempo. Como ustedes. quieran. Creo que ustedes que tienen cosas más inteligentes que decir, tengan más tiempo. Gracias. En esta segunda parte, yo quiero plantear algunos mitos que circulan en la política pública nacional, en la vida política nacional, y que están relacionados con esto. El primero es el Estado fallido. El Estado fallido, ya no existe Estado en el Ecuador, ya se acabó. Nunca se constituyó el Ecuador como un Estado-nación, eso sí hay que partir de eso, ¿no? El Ecuador, por ejemplo, no tiene un referente histórico, un héroe nacional, no existe. Abdón Calderón, pero es muy de la sierra y es muy héroe niño todavía, es puber. No, pues, es muy puber, hermano. Y tienes Eloy Alfaro, dirán algunos, sí, pero para un sector del país, pues. O García Moreno para otro sector del país, pero alguien que consolide lo nacional en el país no existe. Pero decíamos esto del Estado fallido. Pero si es que el Estado fuera fallido hoy, eso quisiera decir que el Estado se cae y desaparece de un día a otro, pues. Hasta ayer el Estado estaba perfecto y pum, ahora ya no hay. No, si es que el Estado tiene un proceso de descomposición, es un proceso de largo plazo, ni siquiera de mediano plazo. Entonces, si es que ahora hay un Estado fallido, esto tiene un antecedente en 15 años atrás o 20. Entonces, el problema no es solo de ahora, el problema se viene arrastrando hace muchísimo tiempo. Porque los Estados se consolidan o van debilitándose, insisto, en el largo plazo. Entonces, hacer el análisis viendo la foto de ahora me parece que limita con una realidad que va más allá de eso. Y tiene que ver esto con el segundo punto, la violencia exacerbada. Entonces, no pude ver porque no avancé a girarme con los gráficos de María del Mar, pero asumo que ese es el nivel de violencia hasta hace 2 o 3 años y se dispara drásticamente en los últimos 3 años más o menos. Y el dato efectivamente es así, pero me parece que también hay que meterle el dedo a los datos para ver qué hay detrás, pues. Porque si es que el dato es solamente así, quiere decir que el crimen organizado se instaló en el Ecuador hace 3 años, es decir, hasta hace 3 años era una isla de paz, como supuestamente se decía, y hace 3 años, ¡pum!, llegaron todas las organizaciones criminales, se instalaron en 10 minutos y dale, vamos a la violencia. Eso no es creíble. ¿No será tal vez que la violencia antes estaba controlada de otra forma y por eso no se notaba? Y que el mismo nivel de organizaciones criminales y que el mismo nivel de organizaciones de narcotráfico estaban antes de lo que se dispara, sino que algo pasó para que ahora eso salte. Porque la reflexión en términos más conceptuales es la misma, no son fenómenos de cortísimo plazo. No son fenómenos de cortísimo. Quizás antes se administraba el tema de la inseguridad de otra forma.
Y ahora ya no se administra de esa forma y por eso la emergencia de la violencia es esa. Y en tercer lugar, esta ausencia del rol del Estado, que en algo lo había comentado Pablo, yo no creo que esto implique decir que el Estado ha dejado de ejercer su monopolio de la violencia legítima. Claro que lo está ejerciendo, pues si hay policías y militares. Lo que está diciendo es, los que quieran tener una Smith Wesson especial, denle, pasen el examen, compren el arma y denle, vaya por la vida con su armita. Pero el Estado va a estar ahí. Ahora, que eso puede ser interpretado como en un momento de crisis de seguridad, el gobierno dicta esto, claro, puede ser interpretado, pero nuevamente me parece si hurgamos un poco más o rasgamos un poco más lo evidente, podemos ver que, y ahí difiero con el Pablo que decía que no quiere creer, yo sí quiero creer en cambio, me parece que la medida del gobierno es una medida extremadamente eficaz para un sector de la sociedad que está extremadamente contento con el porte de armas. ¿Por qué no me van a decir que todo el mundo está en contra del porte de armas? Pues, de ninguna manera. Hay mucha gente que está de acuerdo. Pregunte a un ganadero en la costa si está en contra. Está feliz de esto. Sin con esto decir que esté bien o mal. No. Simplemente que el gobierno dice, hay un grupo de la sociedad que está interesado en legalizar el porte de armas, bueno, vamos a dar esto. Más allá de que efectivamente te armes o no. Y me parece que ese es el objetivo y esto es lo más paradójico de la decisión, y con esto termino, y es que el gobierno piensa, me parece, es una conjetura, en eso, voy a contentar a un sector socioeconómico medio alto y alto, que es el que efectivamente podría beneficiarse. Pero lo que en realidad consigue, aunque me parece que no era su intención, es eclipsar el tema fundamental del país, que es el juicio político. Pero lo consigue eclipsar o dejar en segundo plano no porque quiere, sino por, como dicen los economistas, por una externalidad positiva para el gobierno. No creo que fue una estrategia del gobierno poner esto para dejar en segundo plano, sino para lo otro, pero les resultó lo otro, lo segundo, eclipsar el juicio político. Y por eso estamos en este maravilloso espacio con esta audiencia tan numerosa hablando del porte de armas y no del juicio político. Gracias. Gracias, Santiago. Tal vez después… No, ok. Se fue la compu, perdón, María. No, tranquilo. A ver, en esta cuestión de la data, qué bueno, Pablo, que tú encontraste algo en el Ministerio del Interior, porque te prometo que es tan difícil encontrar evidencia, ¿no? Lo que sucedió en España en el año 2001 es que en el año 2003 se crea el Código Penal de Seguridad a consecuencia de esta supuesta ola de criminalidad. Y en el 2003 este plan de seguridad, este Código de Plan de Seguridad, lo que hace es incrementar penas, aumentar tipos penales, incrementar la pena máxima a 40 años como lo es en el Ecuador y reducir los beneficios penitenciarios. ¿Sí? Acá en el Ecuador esta ola de criminalidad nos llevó al porte de armas. Me faltó una imagen que no logramos ver al final, y es que en el Ecuador, en Quito, de los datos oficiales que logré ver, extrañamente, si es que yo ahorita les hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que hay más delincuencia que el año pasado? Y estoy segura que la percepción me van a levantar muchísimo la mano aquí en Quito. Resulta que en el primer trimestre del año pasado había, la serie mensual de delitos era de 3.16. Ahorita, a marzo, los delitos son de 2.44, es decir, ha bajado casi en un punto en Quito. Pero miren, la consecuencia es la misma que en España, ¿no? Y en muchos países. La reforma al Código Penal, al COIP, al Código Orgánico Integral Penal, a varias normas y el libre porte de armas de uso civil para defensa personal. Ahora, yo sí creo que es una medida desesperada. Yo sí creo que esos medios de comunicación, todo lo que la ola mediática y todo lo que hace la agenda mediática es dispersar la atención a otros temas que ya lo dijo Santiago, que deberían estarnos preocupando muchísimo también. Y yo sí soy de las personas que iría a comprarme una pistola ahorita que nos permitieron comprar la pistola. Yo sí soy de ese segundo grupo. Lo cual me lleva al siguiente punto, que en realidad no cambió nada en la norma. Desde la parte técnica penal no cambió casi nada.
En el artículo del COIP, en el artículo 273, sí, 260, veamos, 360. Ahí está, sí, 360. Ya se contemplaba el tema de la tenencia y el porte de armas. Tenencia, entendiéndose por aquello que es tener en un lugar fijo, en un domicilio, en un trabajo, una residencia fija, y porte, el llevar consigo el arma. Las dos situaciones estaban tipificadas en el Código del 2014, desde el Código del 2014. Si es que no tenías la autorización debida. Ahora, ¿qué es lo que dijo el presidente en cadena nacional? Modifico la norma porque ahora puede ser usada para defensa personal. El arma es de uso civil para defensa, colección y deporte. Esas son las tres cosas que aumentaron o las tres circunstancias constitutivas del tipo que cambiaron de lo que ya existía. Si no tienes tu autorización, igual vas a seguir siendo penado por el tipo penal de tenencia o porte de armas porque no tienes permiso. Ahora, ¿qué sucede con esta cuestión de la defensa personal? Si yo voy saliendo de una discoteca y un tipo se me acerca, intenta violarme y yo saco mi pistola y le disparo, yo voy a poder alegar legítima defensa. Pero eso ya podía alegar antes igual. El cambio que se da normativamente es que no me van a penar o seguir un proceso por el delito autónomo de porte de armas, sino que simplemente me van a procesar por el delito de homicidio o de asesinato. Y el problema es que yo durante el proceso penal voy a tener que demostrar que actué en legítima defensa. Pero esto ya sucedía antes igual. Cuando recordamos, los que estudiamos derecho, en derecho penal, nos enseñaban la teoría del delito que hay que pasar las sedes dogmáticas para llegar a la punibilidad. Si yo me defiendo por defensa propia o legítima defensa mía o de un tercero, igual voy a tener mi acto, igual sigue siendo un acto penalmente relevante, un acto típico y sigue siendo probablemente un acto antijurídico. Pero la legítima defensa lo que va a hacer es excluir la antijuridicidad siempre y cuando cumpla con tres requisitos. Me robó un poquito de tiempo. Primero, que la agresión sea actual e ilegítima, que el uso racional de la defensa y tres, falta de provocación de quien alega la legítima defensa. Pero para esto, María del Mar, que se defendió con ese porte libre de armas que ahora tengo, igual voy a tener que iniciar un proceso penal. Igual lo voy a tener que demostrar, porque aquí se invierte la carga de la prueba. En un sistema acusatorio como el que tenemos nosotros, fiscalía es quien prueba. Pero cuando yo alego legítima defensa, se invierte la carga de la prueba y soy yo la que tiene que demostrar que actúa en legítima defensa. Es decir, no ha cambiado nada. Porque el simple hecho de tener el arma no significa que ya tengo defensa personal. Si seguimos viviendo en un estado constitucional y de derechos, en donde se respeta el debido proceso, tendría que seguir ese debido proceso con su debido trámite. Y finalmente, esto parece sencillo, pero el costo económico de pagar un abogado penalista, el costo psicológico, emocional para ti, para tu familia, de estar dentro de un proceso penal, no creo que es justificable para decir que se debe permitir el porte libre de armas de uso civil, porque hemos visto que esto no tiene una relación directa con el aumento de delitos ni con la disminución de delitos, pero tampoco definitivamente tiene una respuesta con el tema de combatir la delincuencia. Gracias, María del Mar. Carlos Alberto. Yo, al igual que Pablo, quiero creer que la declaración del presidente fue porque estaba convencido y no porque quería tenernos conversando del porte de armas para no hablar de otros temas. Y al igual que María del Mar, quisiera creer que el auge de la delincuencia es real y no es parte de una agenda política o una agenda detrás que pretende generar caos e inestabilidad para hacernos percibir una realidad de inseguridad que tal vez en verdad no existe. Yo quiero aclarar ciertas cosas. Primero, desde la ley en 1980, siempre desde esa fecha ha existido la tenencia y el porte, hasta la presente fecha y hasta la presente ley. Eso no ha cambiado. Si alguien quería tener un arma en tenencia, ¿ya?, la podía adquirir
El tema es que se prohibieron las importaciones y solo se permitían las importaciones para armas traumáticas limitado a empresas de seguridad y para armas de uso deportivo. Y esas se han seguido dando. Pero si uno conseguía un arma con papeles porque alguien la quería vender, la podían comprar, podían hacer la transferencia y sacar el permiso de tenencia. Eso nunca ha dejado de ser así. La ley no ha cambiado desde 1980. El porte está habilitado por la ley desde 1980. Fue prohibido mediante un decreto ejecutivo en el 2011. Y ahí ya vendrá pues el análisis jurídico de si mediante decreto ejecutivo como política pública se lo podía prohibir o no. Pero tuvimos, como dije, 31 años de porte y el problema no es ni la tenencia ni el porte de las armas que si tienen el permiso están legalmente registradas. Estamos hablando desde el 2008, que fue la primera vez que me dieron esa información y de lo que he podido averiguar con todas estas fuentes mediáticas o incompletas o poco técnicas, de que se estima de que hay por lo menos 400,000 armas ilegales en el país. El problema no son los pocos miles de ciudadanos honestos que están registrando sus armas porque les gusta el deporte o porque quieren tener un arma para su defensa personal en la casa, porque está prohibido el porte o estuvo prohibido el porte por decreto. Lo que hizo el presidente Lasso es derogar el decreto del 2011, no cambiar la ley sigue siendo la misma. Y la reforma que se hizo al Código Integral Penal, lo que hizo es aumentar la tipificación de un acto que tenía un vacío. ¿Qué pasaba si yo tenía el permiso y lo dejaba vencer? Y tenía el arma con permiso, pero con permiso vencido. No había norma. Ahora eso también es delito. Si yo dejo vencer mis permisos de arma, me voy preso. O sea que está aún más estricto y más regularizado. La otra reflexión. Cuando sí había porte, esos 31 años del 80 al 2011, exacto no, se habla de una tasa de 5 muertes por cada 100,000 habitantes. Si se prohíbe el porte y se prohíbe la importación de armas, entonces lo lógico, si se cree que ese es el origen del problema de las muertes violentas y la inseguridad, entonces las muertes deberían haberse reducido. Primera pregunta, de esas muertes violentas, ¿cuántos eran por armas de fuego? En esa época se estimaba que entre el 50 y el 60%. Hoy por hoy, de lo que yo encontré, es que ha subido al 74%. Pero ¿cuántas de esas muertes con armas de fuego han sido con armas registradas? Pues posiblemente 0. Son producto de las más de 400,000 armas ilegales que hay. Eso es lo que hay que regular, eso es lo que hay que controlar. Y desafortunadamente vivimos en un país en el que suceden cosas como la siguiente. Yo estoy en el polígono entrenando, que voy con mucha frecuencia, y llegan 19 agentes judiciales y un representante del Departamento de Control de Armas a revisar los permisos, lo cual me parece muy bien. Lo que no me parece bien es que tengan que ser 19 agentes para revisar los permisos de 8 personas, 10 personas que estamos ahí, ¿ya? En el polígono, para ver si pescan a alguien con el permiso vencido, cuando los recursos del Estado deberían estar destinados a ver cómo controlan y decomisan las 400,000 o más de 400,000, porque ese número lo vienen manejando del 2008, yo no me creo que son 400,000, yo creo que deben de estar por las 900,000. Pero están controlando a los pocos miles que tienen las armas registradas. Como lo dije cuando comencé mi intervención, ni la tenencia ni el porte es la solución a los problemas de inseguridad porque no son la causa. Pero si eventualmente alguien desea tener un arma en su casa o eventualmente desea portar un arma, pues que cumpla con todos los requisitos que hoy por hoy sí son muy exhaustivos, muy exigentes, ¿ya? El porte va a ser
muy difícil de obtener. Ojo, que no es que no ha habido porte, porque mediante decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales, durante todos estos años, después del 2011, que se prohibió el porte general, sí estaba permitido para ganaderos, camaroneros, palmicultores y otros que trabajen en el agro y que eventualmente lo puedan justificar, pero no le daban a nada más. Entonces, porte sí ha habido también. Escuché en la radio un abogado que dijo que habían a la fecha 1000 permisos de porte, no lo sé de dónde sacó, si eso no es verdad. Pero lo que hay que tener claro es que la tenencia y el porte han existido siempre y siguen existiendo en la ley. Y lo segundo, lo que sí logré averiguar es en el Departamento de Control de Armas de Pichincha, es que en el 2022 se han emitido 4.000 permisos de tenencia y 4.300 permisos de tenencia. 4.000 para empresas de seguridad y 300 para civiles de uso deportivo, etc. Y más o menos la proporción de cómo se reparten los permisos ya desde el año 2014, porque en el del 2002 al 2005, y esto está en un estudio inclusive de la Flaxo, se hablaba de más o menos 6.000, una importación de 6.000 armas que se dividía 50% en civiles y 50% en empresas de seguridad. Hoy por hoy el 90% de los permisos son empresas de seguridad y apenas un 10% en civiles. Entonces, más allá de que me sumo a todas las reflexiones de Pablo, de Santiago y de María del Mar, ¿ya? Lo que vemos es que ha disminuido las importaciones casi yo saqué la presión, 6.500% menos importaciones de armas, 6.500% menos. ¿Y dónde está el efecto de la inseguridad? Que ha pasado del 5 por cada 100.000 habitantes al 25 en el año 22 y ahora están hablando del 33, ¿no? 32, 33 y 34 es lo que yo he escuchado en el último mes de este año. La pregunta es, ¿y cuántos de esos han sido con armas registradas? Por eso es que para mí no se puede satanizar ni la tenencia ni el porte. Y es un derecho que tenemos los ciudadanos de si nos da la gana de tener un arma de fuego. Siempre y cuando cumplamos con esos requisitos que, como les digo, son muy difíciles, sobre todo el del porte, porque además a mí me preguntaron cómo debería ser la evaluación y están recopilando información. Y yo dije, lo mínimo es la prueba de los agentes especiales de FBI para que alguien porte armas, porque no puede ser cualquiera. Porque he tenido gente que quiere armas, va al polígono, le enseño, le doy un curso, lo entreno y me dice, me doy cuenta que no puedo. Esto es mucho más difícil de lo que yo me había imaginado. Y hay otra gente que no quiere tocar un arma, pero que va a una competencia, ve las familias, padres, madres, hijos, hijas, ¿ya? Pequeños, menores de edad, 12, 14 años, ¿ya? Haciendo un deporte con unos niveles o con una rigurez en las normas que, como tiene que ser, porque es un arma de fuego, ¿ya? Y se da cuenta que no es Satanás, pues, que las armas no son las malas, y hasta en un par de casos les ha gustado y dice, oye, invítame alguna otra vez, porque me gustaría volver a disparar. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos Alberto. Pablo, por favor. Listo. Yo voy a seguir con mi reflexión de política pública, es lo que sí sé. Y entonces les cuento algo, simplemente un dato para completar la reflexión que estaba haciendo antes sobre el tema del 10% que es muertes en robos, etcétera, etcétera. También me fijé en cuánto, en cambio, son las muertes asociadas al narcotráfico, a ajuste de cuentas y las muertes que ocurren dentro de centros de privación de libertad. Y más o menos llegan al 62%. Entonces, claramente, si es que queremos trabajar en temas de la vida, no es la prioridad esto. Ahora, alguien me dirá, sí, pero a ver, a mí me asaltaron y casi me matan, entonces para mí sí es la prioridad. Si yo soy parte de ese 10%, por supuesto que soy la prioridad. Y por supuesto que quiero meterle 2 tiros al ladrón. Entonces, sí, claro, eso puede pasar,
Pero estadísticamente, cuando pensamos en política pública, estamos pensando en todo el país. Y esas decisiones no pueden basarse solamente en este deseo emocional de meterle 2 tiros al ladrón. Y entonces sobre eso, finalmente uno dice, bueno, entonces haces un acto de política pública que es volver a permitir el porte regulado de armas. ¿Cuál es la lógica? Yo les decía que se basa en hipótesis. Entonces la hipótesis que se está construyendo es que esto disuade al ladrón, disuade al criminal, ¿no es cierto? Y ese también es un gran supuesto, porque habría que ver si lo disuade. Probablemente a un delincuente de poca monta, sí, es plausible. Al crimen organizado, a esos que son responsables por más del 60% de las muertes, probablemente tú y tu arma no los disuaden, seguramente no. Y probablemente a los pequeños delincuentes podría incluso tener un efecto distinto, una externalidad, para utilizar el lenguaje del doctor Basabe, de los economistas. Entonces, podríamos pensar en una externalidad que es que o estos delincuentes se asocian y engrosan las filas del crimen organizado porque ya no pueden trabajar de freelance, no es negocio, o fundan una startup y tienes nuevas organizaciones, pandillas reforzadas. ¿Por qué? Porque yo solo no, porque no sé si me voy o no a meter en una casa con alguien que puede tener armas o voy a detener un auto con alguien que está portando armas, entonces prefiero hacerlo en grandes números e incluso puedes incrementar la violencia. Y escuchaba un argumento que me decía, bueno, pero el crimen organizado normalmente ya no opera en las cosas chiquitas y es más fácil de controlar. Yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que el crimen organizado no es fácil de controlar y al menos que estés dispuesto a hacer lo que hizo Colombia o México, que es básicamente dar por perdido en el caso de Colombia la frontera sur y en el caso de México la frontera norte, que espero que no sea la decisión pública del Ecuador pensar en que vamos a dar por perdido Esmeraldas, por ejemplo. Tú sabes que también tienes que conjugar este equilibrio entre qué estímulos estás dando a los delincuentes comunes para que se suman a la delincuencia organizada. Otro tema, y aquí me voy a centrar en un punto específico que tiene que ver con que todo acto de política pública conlleva costos. Por eso yo les decía al principio, yo creo, y esta es una postura liberal con respecto al Estado, yo creo que cualquier restricción tiene que estar justificada, pero además tiene un componente práctico. Cualquier restricción implica costos. El primer costo, el del enforcement, o sea, tú tienes que asegurarte que la restricción se cumpla. O sea, si tú dices que solo las personas que cuenten con permiso de porte de armas están autorizadas a portar armas, tú tienes que estar en capacidad de asegurarte que así sea. Hoy en día, el encargado de hacer eso es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, no necesita estado de excepción para hacer control de armas y sin embargo, hace un rato Carlos Alberto nos contaba de las cifras de armas ilegales que están circulando por ahí. Si no podemos controlar esas, cuyo control es más fácil, y esto es el siguiente punto, porque es menos costoso, a ver, lo ideal es no prohibir, pero si vas a prohibir, es menos costoso prohibir completamente que regular. ¿Por qué? Porque el control de sí o no es más fácil de lograr, administrativamente hablando, que el control de sí bajo ciertas circunstancias, porque hay que controlar esas ciertas circunstancias. Y en este caso, esas ciertas circunstancias tienen que ver, por ejemplo, con el certificado psicológico, el certificado de que tengo idea de cómo usar armas, y aquí voy a retomar un tema que tocó Santiago hace un momento, que es esto no es Suiza, no es Dinamarca. Entonces lo que estás haciendo es abrir una serie de pasos administrativos en donde hay el riesgo de corrupción. Donde hay el riesgo de corrupción, porque ¿a cuánto me va a salir el certificado psicológico? Porque según entendí es el Ministerio de Salud quien tiene que refrendarlo. Entonces habría que ver a cuánto me va a salir. ¿A cuánto me va a salir? Si tiene la capacidad, comencemos por ahí, habrá quien pueda, ¿a cuánto me va a salir? Y pensemos que este país en este momento no puede dar pasaportes, no está en capacidad de dar cédulas. Machachi es la capital de la licencia de conducir fraudulenta del país, y eso lo sabemos. Entonces, por favor, pensemos en que cuando pones toda esta restricción burocrática, el papel aguanta todo, pero en acto de política pública, eso tiene un costo que no sabemos, y yo me atrevería a decir, sospecho, que el Estado no puede enfrentar. Y luego les cuento la parte final de la política pública. Muchas gracias, Pablo.
hacemos una tercera intervención cortita. Sí, pero bien cortito. ¿Cuánto es? Si no, pasamos la pregunta. Algo cortito, un par de minutos. Vamos a hacer una tercera intervención muy cortita, de un par de minutos de cada uno. Mientras tanto, estamos recolectando preguntas para ellos. Por favor, cuando hagan las preguntas, traten de ser lo más concretos posibles y de dirigir la pregunta a quien ustedes quieren que la conteste. Entonces, comenzamos esta vez. No sé cómo quieran hacerlo. Igual. ¿Igual? Ya. Por favor. Menos de 2 minutos me demoro porque ya el personal se está yendo. Me siento mal. O sea, una sola cosa, y es que el mejor incentivo negativo al porte de armas de las personas que no portan ya ahora de forma legítima, desde luego, el mejor incentivo para no portar armas es la ley, pues, acá. Es la legítima defensa de la que hablaba María del Mar. Ese es el mejor incentivo para que no portes un arma, porque tú sabes que, si es que usando las palabras del Pablo, verá que le están grabando lo que dice que va a pegarle 2 tiros al ladrón. Y ahí lo que me venía a la mente es, ¿será que hace rato sacas y le pegas 2 tiros aprendiendo el día anterior? Ese rato desde estar ahí como los policías que se echan bala entre ellos. Pero el mejor incentivo o desincentivo es la legítima defensa, porque vos le matas y te vas a refundirte años en la cárcel. Porque la María del Mar, como abogada y penalista que es, nos dice la cuestión esta y esta, así, anda a ver cuándo sales. Anda a ver cuándo sales. Prisión preventiva básico, ¿no? Claro, obvio, porque la prisión preventiva en el Ecuador no es de excepción, sino es lo normal. Entonces, ese es el mejor inhibidor para nuevos portadores de armas. Entonces, pensar que el país se va a llenar de armas en función de lo que hemos discutido, me parece que es poco real. En un sistema judicial de un Estado de derechos, porque el Ecuador es de los pocos países en el mundo, sino el único en el mundo que no es un Estado de derecho, ¿no? Bolivia y Venezuela son estados de derecho, como es todo el mundo. La farfusería constitucional de acá es Estado de derechos, que no es una cuestión menor, que es una cuestión bien de fondo. Esa S es bien de fondo, que nos metieron los colegas españoles, solo acá, insisto, en Venezuela y en Bolivia no, ellos se mantienen como Estado de Derecho, que esa es otra reflexión. Por ahí está mi colega decano de Derecho, que mejor no voy a opinar porque me ha de preguntar algo que no pueda contestar. Entonces, eso, la legítima defensa es el mejor inhibidor para armarse, porque te vas a meter en un lío del que no vas a poder salir, salvo que tengas para pagar un abogado penalista, que como la María del Mar sabe, y es parte de, cobran hartísimo billete. Entonces, si eres pobre, primero si eres pobre no vas a poder tener una legal, te compras una de las de $200 que disparas y te sale a vos mismo. Claro, y si lo haces la legítima defensa, te van a juzgar y te vas a pasar un par de años preso, en virtud de la disque legítima defensa de un Estado como desafortunadamente es el nuestro. Gracias, Santiago. A ver, hay un tema que es importante. La pregunta de este conversatorio ¿es la solución al problema? Creo que hemos coincidido todos. No es la solución al problema. Pero creo que vamos buscando espacios de coincidencia de que tampoco hay que satanizar el tema de la tenencia y el porte, tomando en cuenta que ya existía esto en la norma, con sus limitaciones, al igual que ahora. Y hay una cosa de la lógica pura y simple. ¿Qué delincuente va a utilizar un arma registrada? Es que no es nuevo, ¿no? A ver, ¿qué ladrón, qué delincuente utiliza un carro para ir a robar con matrícula, registrado a su nombre? No es cierto. Lo mismo va a pasar con la pistola. O el vehículo es robado, la pistola es robada. El vehículo está adulterado, la pistola va a estar adulterada. Y entrará criminalística después a determinar con el estrión, tú me dirás ahí las estrías, creo que del del proyectil y todo, para tratar de determinar quién es, o de dónde viene la pistola, o de dónde salió el proyectil, de qué pistola, pero aún así no va a ser fácil identificar quién es la persona que disparó. Entonces, esto de que, porque eso es uno de los argumentos a favor, de que vamos a tener un listado en donde se va a registrar todas las armas, pero es contra la lógica esto, ¿no? Y finalmente, una de las cosas positivas de las reformas del 29 de marzo a estas leyes, al COIP y a las leyes conexas, es que por fin se crea, llevo diciendo esto años, el Consejo de Política Criminal.
un ente rector de política criminal. ¿Qué se va a encargar la política criminal? De hacer estudios, de levantar evidencia para determinar cuáles son las causas de la delincuencia, para saber desde esas causas, desde el diagnóstico real, saber cómo tratar la delincuencia. Siempre digo esto, si a los 4 nos duele la cabeza y nos dan a todos aspirina, nos va un rato a pasar el dolor, pero de cabeza. Pero si es que después voy y diagnostico, hago los exámenes necesarios y resulta que el uno tiene alergia a cierta comida, el otro es por estrés, el otro es porque tiene un tumor, la aspirina no me va a servir para todos por igual. Lo mismo está haciendo nuestro Estado con sus políticas criminales. Este ente de política criminal lo que se debe encargar es de levantar estudios para que desde la teoría, ubicándose desde una postura teórica, evidenciando, diagnosticando correctamente qué es lo que sucede en el país, saber cómo yo hacer política criminal. Y aquí la academia, yo creo que hay que hacer un mea culpa desde la academia, porque la academia también debería estar levantando estadísticas para dar soluciones o aportar a las soluciones. Porque lo que ha hecho el Estado, hoy por hoy, con esta posible solución, es simplemente desplazar esa responsabilidad que tiene el Estado a manos de los privados. Y la academia tiene una responsabilidad, y por eso también felicito este conversatorio, porque estos espacios permiten, ¿no?, estas discusiones que de alguna manera nos llevan a puntos de coincidencias que son necesarias. Gracias, María del Mar. Por cierto, las estadísticas que presenté al principio sí vienen de fuentes oficiales. Después conversamos de eso. Yo coincido con la reflexión de Santiago y la conclusión de María del Mar. Y en el sentido de que la figura de la legítima defensa que siempre ha existido es justamente lo que se debe aplicar, y la deficiencia en el sistema judicial es el disuasivo más grande para no usar un arma para quien la tiene. Y esto no lo estoy diciendo desde un punto de vista ni académico ni por sentido común. En el medio del tiro práctico, que todos tenemos armas, todos tenemos tenencia y muchos hemos tenido porte, habemos muchos que hemos tenido la oportunidad de por defendernos o que no entren a nuestra propiedad, dispararle a alguien, y optamos por no hacerlo. Obvio, eso es evidente. Yo no me voy a meter en un lío el resto de la vida y irme preso, ¿ya?, cuando lo que hago es, en base al dominio que tengo del arma, poder hacer un disparo disuasivo. Pero asimismo también conozco gente que ha salvado su vida por tener un arma. Compañero del tiro práctico de 70 años que estaba pagando jornales y lo atacan con un cuchillo, se cubre con el maletín, ¿ya?, desenfunde el arma, le mete un tiro, desafortunadamente no es que podía escoger dónde, ¿ya?, el asaltante muere y tuvo muchos años de juicio, estuvo detenido mucho tiempo, ganó el juicio porque era obvio que era legítima defensa, pero es un rollo en el que nadie quiere estar metido, pues. Entonces, como dije en un principio, la seguridad es un sistema y el arma es un elemento técnico más de todo el sistema que involucra muchísimas otras cosas. Y quienes hemos tenido porte no es que andábamos portando el arma a diestra y a siniestra, pues. Era solo cuando se consideraba necesario, si iba a salir de viaje con mi familia, en la carretera, en la noche. Y concluyo que he mencionado yo esta ley de 1980. Para quienes no lo sepan, finalmente hay un proyecto de ley en la Asamblea Nacional para reformar y actualizar esa ley caduca de 1980, que lo que ha sido es objeto de
manipulación a través de acuerdos ministeriales y decretos ejecutivos por parte de las autoridades de turno, en ciertas cosas que deberían ya estar reglamentadas. Y celebro esa iniciativa y de hecho tengo el gusto de verlo aquí sentado en primera fila al asambleísta Javier Jurado, quien fue quien presentó ese proyecto de ley, que ya está siendo analizado y discutido en la asamblea y que eventualmente creo o espero que nos permita tener una ley mucho más vanguardista, como sí lo es ciertos sistemas de seguridad que tenemos respecto al control de armas, como es el AFIS, el AVIS. Son sistemas que son internacionales, están interconectados, no es un tema ecuatoriano, ¿ah? Lo tiene Colombia, lo tiene Perú, lo tiene Estados Unidos y no sé cuántos países más, pero la grandísima mayoría. Y por lo tanto todos mis datos biométricos, mi voz, etcétera, etcétera, el día de mañana si estoy en un auditorio como este escapado de la justicia ecuatoriana porque cometí un acto ilícito con una de mis armas registradas, me van a encontrar solo con el reconocimiento de voz, por ejemplo. Entonces yo creo que hemos cumplido un muy buen objetivo que es desmitificar muchas cosas. Yo he aprendido un mundo con María del Mar, Santiago y Pablo esta noche, me han parecido un contenido fantástico las exposiciones y personalmente se los agradezco porque me gusta aprender, pero creo que la conclusión, al menos la mía, con la que ya vine aquí, es el arma legal no es el problema, es el arma ilegal y es la persona con esa arma ilegal además, porque hay gente que puede hacer más daño con una cuchara que con una pistola, ¿ya? Utilizándola como arma, por ejemplo, o con un palo, ¿ya? Así que les agradezco a ustedes y a quienes están aquí todavía escuchándonos por su atención y el tiempo que nos han dispensado. Muchas gracias. Y por supuesto, Paolo, gracias por esta gran invitación. Aquí solo cobro un pase para pasarte cobro, ¿qué es? El peaje. Solo una cosita aquí en el tema de la legítima defensa que ya nos dice Carlos Alberto y que es importante. Es el tema del uso racional de la defensa, ¿no? Porque eso es además súper difícil de comprobar. Porque, y tú que sabes disparar y eres campeón, ¿cuáles son las probabilidades de que, porque se entiende que tiene que ser racional, o sea, si te vienen a disparar o si te vienen a lesionar, tú tienes que darle en la pierna para que no le mates y entonces… La racionalidad que se espera de mí es más de la que se espera de ti, si no la manejas bien. Claro, y entonces… Quiero que aclares además la proporcionalidad, porque mucha gente cree que la legítima defensa es que si me ataca con cuchillo le tengo que decir, espera, sí, así es. déjeme dejar la pistola que ya Traigo mi cuchillo. Exacto. Cuando la vida está en juego, ¿ya? El arma no es que hace la diferencia. Y para que lo sepan, yo le tengo mucho menos temor a alguien que me enfrente, al menos si está de 6 metros para acá. Le tengo más miedo a alguien con un cuchillo que con una pistola. Porque en sesiones de entrenamiento, el cuchillo a 6 metros es mucho más eficaz para generar lesiones varias y muertes que no tienen reversa, más que una pistola o que una cabeza y un tiro. No voy a alcanzar. Con el cuchillo no te salvas. Entonces, eso de que la pistola es más que el cuchillo, dependiendo de los metros de distancia, es exactamente al revés en temas ya de seguridad personal. Porque hay mucha gente que cree, no, si me ataca con bate, me tengo que defender un bate, si me ataca con cuchillo, tengo que defenderme con cuchillo, y solo si me ataca con pistola. Entonces, y además le tengo que preguntar, discúlpeme, ¿usted me va a disparar o solo quiere violarme? Claro. Y por eso en nuestro país, aclarando eso, no dice proporcionalidad, sino racionalidad. Muchísimas gracias. Termino rapidísimo con lo mío, después de esta clase. Yo, lo que da cuenta de que no tengo idea de lo que estoy hablando, en términos prácticos no. Solo quería concluir con un tema cortísimo, que es el que yo estoy de acuerdo con muchas cosas que se han dicho, no hay que satanizar las armas, no creo que sea, y yo creo que el Estado tiene que justificar si es que las restringe, por qué las restringe, pero yo sí creo que es desafortunado el momento que se decidió para hacer esto. Yo creo que es desafortunado, y creo que es desafortunado por varias razones.
Y hay incluso evidencia, hay un estudio, no hay mucho, en realidad no hay mucho, pero hay un autor, Sanjurjo, que trabaja el tema de armas en América Latina en general. Y él encuentra cierta evidencia de que las armas por sí solas no aumentan la violencia. Sin embargo, hay dos temas en donde sí hay correlación de más armas, más violencia, y es cuando existe crimen organizado presente. ¿Y por qué? La explicación, la hipótesis causal que él plantea es que es un tema de disponibilidad. Es decir, ya hay un montón de armas dando vueltas ilegales. Cuando hay armas legales, muchas de ellas, por diversas razones, terminan también en manos ilegales muchas veces. Esta es la postura de este autor. Y te dice que en esos casos es complicado. Y yo pensaba, yo decía, ¿qué va a pasar el día en el que, con todo lo difícil que es, pero lleguemos al momento en donde en efecto alguien consigue todos los permisos, licencias para importar, comercializar, etcétera, etcétera, y tiene su mercadería, en este caso en Santo Domingo? ¿Cuánto va a durar esa mercadería ahí? Entonces, sí hay una cierta evidencia de que en casos como el que estamos ahora, puede contribuir a la violencia por una parte. Y hay otra cosa que plantea que a mí me gustó mucho este estudio, en donde él dice, en estados con altas capacidades estatales, es decir, que pueden controlar el uso de armas, los ciudadanos armados se convierten en subsidiarios de seguridad, es decir, contribuyen a la seguridad del Estado. Pero dice que en estados en donde no ocurre eso, hay también incipiente evidencia de que se convierten en un problema porque el Estado, cuando se agrupan, etcétera, pueden llegar a formar incluso, él habla de no paramilitares, pero organizaciones paraestatales de seguridad, y el Estado tiene que preocuparse por la delincuencia y por estas organizaciones. Entonces, esta evidencia, insisto, es incipiente, pero nos da cuenta de que, más allá de que las armas no sean satanizables, más allá de que hayamos tenido porte de armas antes, en este momento histórico, en este contexto en el que estamos, el anuncio es desafortunado. Es desafortunado y creo que, aunque en realidad por todas las razones que se han planteado, no creo que cambie mucho la realidad en lo práctico, pero aún así, en términos de política pública, es irresponsable hacerlo. Gracias, Pablo. Estoy sepultado de preguntas aquí para ustedes. No voy a poder leer todas las que han mandado, entonces les pido disculpas a los que han enviado preguntas que no serán leídas. Por ahora voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes y después haré una para todos. Entonces leeré las preguntas todas ahora y después pueden proseguir a contestarlas. Para Carlos, la pregunta es, ¿cree que el Estado va a tener la organización necesaria para realizar las pruebas necesarias para que una persona pueda portar un arma? Si no, prácticamente cualquiera va a poder portar un arma. Esa sería la pregunta. Para María del Mar, si los datos de violencia no son reales y pueden ser mayores, tal como la suma de muertes por delitos de femicidio, ¿empeoraría la situación de las mujeres víctimas de violencia con la nueva legislación? Para Santiago, debido al aumento de la delincuencia, ¿crees que la sociedad ecuatoriana va a llegar a desear el uso de armas de largo alcance como en Estados Unidos? Para Pablo, ¿usted cree que el discurso de que los delincuentes son víctimas ¿usted cree que el discurso de que los delincuentes son víctimas del sistema? Entonces, por favor. Vamos en el mismo orden. ¿Sí? Por favor, sean concretos. Hay dos pruebas. Las pruebas que tiene que hacer, las pruebas prácticas de conocimiento del arma, armado, desarmado y de pruebas de tiro, no le veo ningún problema. Ya se lo hizo en el 2009 y perfectamente se puede hacer. Eso es muy sencillo
existe la posibilidad, porque además el que va a dar la prueba es el que tiene que llevar los implementos. Eso no le cuesta nada al Estado más que el tiempo de los militares que tienen que estar ahí coordinando y que pueden ser en grupos de personas como se hacía en su momento. Por eso digo que vi a mucha gente, inclusive que había sido competidor, no pasar las pruebas. Las pruebas que dicen que tiene que hacer el Ministerio de Salud, no creo que tengan la capacidad, porque son varias pruebas psicológicas. Si es para aporte, posiblemente incluye una entrevista, pero además son pruebas toxicológicas y necesitan los reactivos para hacer las pruebas de los exámenes de sangre. Entonces creo que en su momento se van a dar cuenta que si el Ministerio de Salud no tiene ni la capacidad de atender a la gente que tiene una verdadera necesidad y que se está muriendo, no va a tener la posibilidad. Y puede ser que el porte de armas solo por eso quede truncado y queden ahí. Lo lógico es decir, cumpla con estas pruebas, estos son los laboratorios certificados, estos son los psicólogos certificados como actualmente es, en el sistema 5AR, el sistema de control de armas, hay ya psicólogos registrados en que uno los contacta y ellos te toman actualmente la prueba psicológica. Y eso es lo que creo que va a suceder. Si no hacen eso, no va a haber porte de armas porque el Estado en ese aspecto no va a tener la capacidad. Clarísimo. Gracias. María del Mar. Hay un dato que dice que las mujeres son 5 veces más propensas a sufrir un ataque en relación a género o violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar en caso de que exista armas en casa. Como criminóloga, no confío en la estadística, creo que he sido insistente en eso toda la noche, pero yo creo que, otra vez, no está en la solución, en el tema del arma, si tienes el arma, sino en las causas que llevan a esta violencia de género. No está en el problema de si es que tienes o no una pistola, porque realmente la persona que quiere matar a una mujer o violar o cualquier tipo de agresión a una mujer lo puede hacer con la plancha de la casa y no es ilícito tener una plancha. Entonces, los estudios de política criminal tienen que ir basados en qué causa esa violencia de género para saber cómo, porque la medida que tenemos es reactiva, no preventiva. Entonces, tiene que ir dirigida a la prevención y no a la reacción. Así que, digamos, esa sería mi respuesta corta. Gracias, María del Mar. Santiago. Gracias. ¿El aumento de delincuencia puede llevar a que la gente pida armas de largo alcance? Sí, puede ser eso y cualquier cosa que pueda pedir la gente, la pena de muerte, lo que sea puede pedir la gente. O sea, los políticos dicen, la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Cómo así? Eso está bien para la tarima. La gente a veces pide cosas, iba a decir una expresión que no valía decir, a veces dice cualquier cosa. Claro que pueden pedir armas de largo alcance. El punto que tiene relación con lo que decían los colegas es que no hay que dar a los países, a cualquiera, las mejores leyes. No, ese es un error. A los países no hay que dar las mejores leyes, hay que dar las leyes que pueden cumplir, que es distinto. Hay que dar las leyes que se pueden cumplir, no las mejores. Lean la Constitución del 2008, la de los 300 años. Lean eso y es exactamente lo que el Ecuador no es. Exactamente. Pero por supuesto, lean eso y eso es más desarrollado que las constituciones nórdicas, de lejos, de lejos. Eso pasa en la realidad. Y ahí bajando a lo de la legítima defensa, ¿no?, que ya habíamos discutido finalmente, esto medio en broma, medio en serio. Si se necesita examen toxicológico para las armas, pues un país de borrachos como este no pasa a nadie. No pasa a nadie. Entonces ahí hay otro elemento para que no intentarán de gana pedir que no han de pasar y han de pasar un mal rato. La pregunta que me hicieron está bien compleja. A ver, me decían si es que el delincuente es víctima del sistema. Hay delincuencias y delincuencias. De hecho, hay un estudio bien interesante, preparándome para esto, leía Burges, me parece que encuentra una correlación entre empleo y reclutamiento en el crimen organizado, que tiene lógica, ¿no? Es decir, lugares en donde no hay absolutamente ni una posibilidad de vivir y llega el crimen organizado y te recluta, te paga, te protege, te da un futuro, una carrera espantosa, pero una carrera al fin de cuentas. Por supuesto que hay eso,
Pero yo aquí me recuerdo, cuando le conocí a María del Mar hace algún tiempo, fue en otro espacio, en donde ella dijo algo que me quedó dando vueltas y que me pareció muy importante, y ella decía que hay diferentes tipos de delincuencia, que no es lo mismo luchar contra el crimen organizado que contra el ladrón de barrio, y que por eso hay que saber de dónde viene, qué es, cómo es. Y yo creo que eso también es información valiosa para la política pública, porque nosotros podemos decir cualquier cosa y no pasa nada, pero cuando eres el presidente de la República y dices algo, cuando eres el ministro del Interior, cuando eres el fiscal general, etcétera, hay consecuencias en la vida de millones y hay que saber de lo que estás hablando. Entonces, si el delincuente es o no es víctima, bueno, depende. Habrá casos en los que probablemente sí y habrá otros casos en que no. Y en cualquiera de los casos, el Estado tiene que tomar acciones para evitar que exista el delincuente, y las mejores acciones tienen que estar basadas en lo que sepamos. Y aquí me voy a tomar un minuto para hacernos a la Universidad San Francisco de Quito autopropaganda. Con respecto al acceso a datos, es terriblemente complicado, y ahí yo tengo que felicitar una iniciativa que tiene esta universidad, que es crear un repositorio abierto de todos los datos públicos accesibles. Esperamos que en unos meses más esté ya al aire para que justamente podamos empezar a enterarnos de si somos demasiado borrachos y por eso no vamos a tener armas. Pero con números, con números. Gracias, Pablo. Gracias a todos y todas por su paciencia y por estar aquí hasta ahora. Vamos a hacer una última pregunta para que puedan contestar todos. La pregunta es, ¿creen que el anuncio del presidente Lasso ayuda a normalizar la idea de que la seguridad equivale a estar armado? ¿Cómo influye en esto el tuit borrado de que existe una guerra de los ciudadanos, ustedes, contra ellos, los delincuentes? Comienzo yo. ¿Creen que sirve para normalizar? ¿Quieres que repita? Sí, por favor. Me repite la pregunta. ¿Creen que el anuncio del presidente Lasso ayuda a normalizar la idea de que la seguridad equivale a estar armado? ¿Cómo influye en esto el tuit borrado de que existe una guerra entre ustedes, los ciudadanos, contra ellos, los delincuentes? Gracias. Yo creo que hay dos partes. Una es lo del tuit borrado. Lo del tuit borrado es nefasto. Y es tan nefasto que por eso lo borraron probablemente. Porque tú no puedes, siendo el presidente, hace un segundo les hablaba de que cuando el presidente dice cosas importan. Entonces, si el presidente dice esto es entre ustedes y los delincuentes, que él ya no vive acá. O sea, eso es nefasto. Y por otra parte, la parte de normalizar esta idea de que estar armado es un tema de seguridad, probablemente llega, y aquí coincido con Santiago, llega a un sector importante de la población que está asustado. Pero el problema, y considero que también es irresponsable, es que las máximas autoridades del Estado no pueden abonar a ese miedo constante, a esa paranoia, que puede tener bases, ojo, María del Mar decía hace un momento, puede que estemos incluso peor de lo que nos dicen las cifras, puede que haya bases, pero el tema de intentar aprovecharse del miedo y de una medida que aparentemente busca satisfacer ese miedo, no es política pública, no es lo responsable y no ayuda, no contribuye a la seguridad del país. No contribuye a la seguridad del país, pero políticamente puede ser eficiente. Para los intereses del… Es que en general analizamos la política pública y a los políticos desde allá. A veces hay que sentarse donde está él, pues. Él es presidente o cualquiera, necesitas respaldo. Tienes un problema enorme del juicio político. Hay que buscar respaldos de algunos sectores. Hay sectores que ven bien el hecho del tema del porte de armas, no necesariamente porque quieren tenerlas, sino porque creen que es necesario. Bueno, entonces dictemos una medida que quizás lo valoran en el sentido de que no va a tener un efecto real, pero que me puede generar ciertos adeptos en un determinado momento. Que esto pueda ser irresponsable desde una perspectiva ética, sí, desde luego, pero los políticos buscan mantener el poder, pues. Y a mí me parece que al menos en este sentido la medida ha generado ciertos respaldos, y respaldos bien importantes de varios sectores del país. Algunos
que lo dicen abiertamente, que bien la medida del presidente de la República, y otros, quizás muchísimos, que también están de acuerdo, pero no lo pueden decir por esa lamentable política de cancelación a la opinión que no es popular que tiene el país, y que efectivamente así pasa. Y en el ejemplo específico mucha gente dice, me parece bien, pero jamás lo voy a decir públicamente porque si lo digo voy a ser colocado en una situación casi de un defensor del estado de naturaleza. Lo extraño es, sobre el mensaje del tuit borrado y esta política del porte de armas, es que el otro día leía que solo el 23% de ecuatorianos aprueba el tema de porte de armas. Eso dicen, claro, otra vez no tenemos datos seguros, pero el tema es, ni desde el discurso se inteligencia bien. Porque si es que esto es una medida de populismo penal, parece que no es tan populista, pues, si solo tengo el 23% que aprueba el tema del porte de armas. Y el problema es que con el tema de la normalización de la seguridad, es que lo que ha hecho el presidente o el gobierno es desplazar como decíamos en un momento, desplazar esa tarea que tiene él a partir de este contrato social. Contrato social donde damos ciertas libertades para que de alguna manera tengan este monopolio de la fuerza, aunque tú dices que no solamente es nuestro, del Estado el monopolio de la fuerza, pero es solo del monopolio. Entonces sí, justamente para mí este desplazamiento es peligroso. Y finalmente, ya me olvidé, pero bueno, ya me olvidé completamente. No me van a dar más. Bueno, si es que me acuerdo, regreso. Pero el tema es que si el discurso es importante y si es que solamente tenemos una pequeña parte de la población que aprueba, ya me acuerdo de lo que iba a decir, el tema de la popularidad con respecto a las armas, entonces parece que no se está asesorando bien tampoco. Y el otro tema es, a mí lo que me da miedo no es que normalicemos que el porte de armas es la solución a la seguridad. A mí lo que me preocupa muchísimo es la normalización de la inseguridad. Nosotros decimos, te robaron, pero estás vivo. Eso es normalizar la inseguridad. Y eso es lo que a mí me preocupa más que nada. Porque cada vez normalizamos más, nos asusta menos y eso es peligroso. Yo voy a tomar esa misma idea para comenzar con mi respuesta. Y he escuchado gente formada e inteligente decir, pero es que dio papaya. Lo secuestraron, se le metieron a la casa, pero es que dio papaya, porque o mírale el reloj que carga, o mírale el carro que maneja, o mira la casa que tiene. ¿Cómo así, pues? Eso es dar papaya. Entonces tengo que vivir en dónde o cómo para no ser víctima de extorsión, de secuestro, de robo o de algo peor. Sí, creo que para mí la medida sí es adecuada, pero muy a destiempo. Debió haberse dado hace mucho tiempo. En este gobierno o en cualquiera de los anteriores, porque es un derecho, como yo lo veo, que ha estado en la ley y que no debió haber estado restringido, debió haber estado regulado. Para variar, mal comunicado. Pero es un hecho innegable que el arma te genera un sentimiento de seguridad. Si yo hoy día les digo, vea, les traje un recuerdito de la conferencia, tenga cada uno su arma y váyanse a la casa, posiblemente cuando vayan en el carro se van a sentir un poco más seguros, así no tengan idea de cómo manejarla. Es así, y ese es el problema. Justamente ese es el problema, porque para tener un arma hay que saber muy bien lo que significa y cómo manejarla y bajo qué circunstancias poder operarla o no, porque puede ser hasta una desventaja o un riesgo si no se la sabe manejar bien. Y puedes creer que tienes la posibilidad de usarla para repeler una agresión y que te vaya peor por eso. Para quien la sabe usar,
ciertamente el sentimiento de seguridad es real, porque además tiene claro cuál es el alcance. Yo vuelvo a los ejemplos prácticos, para que no crean que esto es tema de televisión o de videojuegos. Un tirador práctico tiene la capacidad de ver una pista armada, ver los blancos, ver las distancias y ya saber cuánto tiempo se va a demorar. Si yo veo un blanco a 5 metros, otro a 10 metros, la distancia entre ellos, yo ya sé cuánto me demoro en mi desenfunde, en un tiro, en otro tiro, y puedo calcular cuántos segundos me va a demorar. Y eso es lo que automáticamente, pero esto es decenas de miles de tiros con cientos, no, posiblemente miles de horas de entrenamiento, porque tengo 20 años haciendo esto. Entonces, frente a una situación real, es exactamente el mismo cálculo, ya se sabe automáticamente, ¿ya? Si tengo o no tengo chance, dependiendo de las circunstancias, ¿ya? Y si en verdad es necesario, porque en el rollo en el que me voy a meter, volvemos al tema de la legítima defensa, ¿ya? Puede ser que no lo justifique. Conozco gente que ha estado en carros blindados y de afuera lo asaltan para pedirle el celular. Y bajan el vidrio y le entregan el celular. ¿Por qué? Porque ¿sabes cuánto cuesta reparar el vidrio del carro blindado si le meten un tiro? Vale como 2 o 3 celulares, pues. Entonces, ¿ya? El carro blindado también te va a dar una sensación de seguridad. Pero no por eso vas a andar atropellando gente o sacándole el dedo al ladrón cuando te apunta con la pistola, porque le va a meter 5 tiros a tu carro blindado y te va a costar, no sé, $5,000 o qué sé yo, pues. Entonces, eso creo que va un poco de la mano de lo que es creíble, lo que no es creíble y del sentido común de las circunstancias. Y eso le sucede a la gente cuando tiene un arma. No se va vistiendo de Batman a hacerse el justiciero por las noches, a atrapar ladrones. Eso no existe. Gracias, Carlos Alberto. Vamos a concluir ahí con el evento. Quiero agradecer al público por su presencia. Quiero agradecer a nuestros 4 inteligentes invitados que con sus… Gracias. Que con sus reflexiones personalmente me han llenado de dudas más que de certezas. Pero creo que eso es positivo. Espero que a ustedes les haya parecido un evento digno de asistir. Gracias otra vez y hasta la próxima.